Gracias por continuar con Original TV con Darío Medrano. Esta tarde contamos con la presencia del doctor Guido Gómez Mazara. Buenas tardes, doctor. Placer, hermano, el cariño de siempre. ¿Cómo ha ido todo bien? Con la gracia de Dios. Doctor, lo invitamos porque quiero que analicemos brevemente el discurso o el primer año del presidente Luis Abinader. ¿Cómo ha sido para el pueblo dominicano? Si ha ido llenando las expectativas poco a poco que el pueblo siempre espera. Ya ha estado esperando durante un año o durante el tiempo. Mucho gusto. Mira, la primera contribución que tenemos que hacer para desapasionar este tipo de reflexión es hablar sobre las estadísticas. Yo percibo que los números son fríos, pero de una forma u otra traduce cuál es el contexto social y económico de los primeros 365 días de esta administración. Hay que decirle al país que esta administración surge en el marco de una crisis sanitaria que ha tenido un impacto en la economía del globo terráqueo. Hay que decir que la única economía que ha crecido en el mundo es la China. Parece irónico, pero es la China. Sí. Y toda América Latina enfrenta un proceso recesivo. En el marco de esa situación, la administración del presidente Abinader muestra el primer esfuerzo estadístico. Y voy por partes. ¿Enfrentamos el COVID-19 correctamente? Yo creo que sí. Hemos sacado buenas notas. En esa dirección, el dilema de qué se priorizaba, la salud o la apertura comercial, se evidenció a niveles de inteligencia para garantizar que con la salud nos conducíamos al segundo tramo, apertura comercial. Ahora, ¿cómo eso ha impactado en otros ámbitos de la economía dominicana y que uno aspira que ese anhelado proceso de crecimiento y de reextensión en el ritmo de crecimiento se traduzca en una mejoría sustancial del nivel de vida de la gente? Mira, en el marco de la pandemia se perdieron 800,000 empleos. El gobierno en un año ha recuperado el 85% de ese empleo. Bueno, es decir, 800,000 dominicanos que perdieron sus empleos lo han recuperado en un año. En segundo lugar, en el ámbito internacional, las reservas en la República Dominicana internacionales registran récord sin precedentes. 16.600 millones de dólares están en las reservas internacionales del Banco Central. En esa misma dirección, ¿cuáles otros componentes de carácter local pueden servir para una reflexión respecto de si el gobierno posee las destrezas y las calidades? En el tramo final de este primer año de gobierno se presentó un tema que tú, que tienes un origen rural, lo entiendes perfectamente. Se llama la peste porcina africana, Sí. que revivió una experiencia del año 1978 en la República Dominicana. ¿Qué significa eso para la economía dominicana? 150,000 millones de pesos incorpora a la dinámica económica del país el sector porcicultor. Eso se traduce en que alrededor de 15,000 porcicultores medios, altos y bajos están organizados. Por consumo al año existen 90,000 toneladas métricas de carne. Es decir, los dominicanos consumimos 90,000 toneladas de carne. ¿Cómo eso ha podido irse vadeando en marco de una dificultad? Bueno, vía el Banco Agrícola, el gobierno dominicano ha eliminado 3.3 millones de kilos de carne. ¿Y qué ha hecho con esos porcicultores? Lo ha compensado. A la fecha hay 400 millones de pesos que se han entregado a porcicultores para que no tenga un impacto negativo en ese sector de la economía. Pero fundamentalmente, ¿qué ha pasado? Mira la ironía de la vida. Si bien es cierto, con una carga de prejuicios legítima, entendible, una parte importante de la población no ha ido al mercado de consumo de carne de cerdo, el sector avícola ha sido beneficiado. ¿Por qué? Porque estamos consumiendo diariamente 600,000 unidades de pollo. Eso significa 16 millones de unidades de pollo al mes. Eso ha disparado al sector avícola. Y por ver de consecuencia, ¿cuál es el reto que tenemos que enfrentar? Que el pollo, como hay un mercado de consumidores que concurre de manera excesiva, el gobierno tiene dos opciones: establecer políticas de importación, y lo ha garantizado entre ahora y el mes de diciembre, donde hay un incremento sustancial del consumo, garantizando una fase de sincerización de esos precios. Tú y yo venimos de sectores populares, la gente sabe lo que es el pollo matado y el pollo vivo. La relación es 48-60. Y en cualquier supermercado está 70-71 la carne de pollo. Ahora, ¿en qué dirección hay que trabajar? Porque hay que asumirlo con mucha responsabilidad. De que el factor precio de los artículos de primera necesidad, mucha gente llama canasta básica, pero es el producto que consumen la mayoría de dominicanos y dominicanas, se reduzca sustancialmente. ¿Por qué? Porque la cadena productiva, producto de la crisis que ha generado la pandemia,
ha provocado que los fletes se hayan quintuplicado en precios. Claro. Y muchos productos que llegan del exterior, sin lugar a dudas, se han disparado y eso se refleja en la canasta básica. ¿Cuál es el desafío? Desarrollar políticas de carácter social que garanticen que los sectores populares tengan vía INESPRE o cualquier otro mecanismo, la fórmula de acceder a artículos de primera necesidad a precios baratos. El cuadro esencial de un gobierno que ha restaurado la economía y que hay una manifestación muy importante que yo debo admitirla aquí, y es un acto de reconocimiento también a la diáspora dominicana en el exterior. Las remesas. El modelo económico dominicano que sustituyó a la gran industria azucarera se ha caracterizado por remesas, zona franca y turismo. El turismo en el primer trimestre post-COVID demostró que es posible que muchos dominicanos y dominicanas disfruten del sector turismo y hubo un incentivo a el turismo local. Ahora, la etapa de apertura se ha ido desarrollando de tal manera que tenemos tanto un incremento en el sector turismo como un reconocimiento de que el 22% de las remesas comparadas con el año pasado se han disparado. ¿Por qué? Por un acontecimiento de carácter internacional. Producto de la pandemia, los Estados Unidos establecieron un incentivo de 1.3 trillones de dólares. ¿Cómo eso se ha traducido? Como era una medida de carácter social y económico para proteger a los sectores más desposeídos de la pirámide social norteamericana, eso impacta en los grupos minoritarios. Y los dominicanos están insertos en esos grupos minoritarios. Claro. ¿Qué hizo el dominicano? La dominicana, que fue suspendido en su factoría, en cualquier centro de trabajo, se quedó recluido en la casa y el dinero lo mandó a la República Dominicana, contribuyendo significativamente con un aliento a la economía del país. Por eso yo entiendo que los indicadores son halagadores. Yo invito a cualquier dominicano que establezca los paralelismos con otras sociedades, cómo ha enfrentado el tema del COVID, cómo el aspecto de reinserción, desarrollo del turismo, cómo la pandemia ha sido enfrentada, revela de que hay ánimo para tener fe en que las cosas este año sean mejores. En la parte judicial, por ejemplo, también se ha trabajado. Es innegable que podamos decir que no ha habido una respuesta satisfactoria en cuanto a la persecución de la corrupción administrativa. Mira, vamos por partes. Yo pienso, Darío, que una parte importante de la población tiene una velocidad emocional respecto al tema de la persecución de la corrupción que no se corresponde con la estructuración de los expedientes correctos. A la fecha en la que tú y yo estamos conversando, 37 funcionarios y sus relacionados de alta jerarquía de la pasada administración han sido sometidos a la acción de la justicia por montos proyectados por la Procuraduría sobre los 15.000 millones de pesos. ¿Qué significa eso? Que nosotros hemos hecho en términos de gestión del Ministerio Público más de lo que se hizo en los últimos 10 años. Ahora bien, ¿cuál es el desafío? Yo te agradezco que tú incorpores el tema de la persecución del sector justicia. De que el gobierno ha tenido en un gesto de solidaridad y consecuencia con el sector, no solo el ánimo de impulsar desde el Congreso una reforma de una auténtica independencia del Ministerio Público, sino que en el presupuesto complementario le dio 1.900 millones de pesos al sector justicia. ¿Por qué? Porque es demasiado el trabajo y no siempre es mucho el personal. En esa dirección, la mayor contribución que ha hecho la actual administración es realmente establecer un Ministerio Público independiente, con una cabeza en el Ministerio Público, que es doña Miriam Germán Brito, acompañada de 2 titulares también, que es la buena amiga Jenny Berenice, el buen amigo magistrado Camacho, que han hecho un esfuerzo serio, responsable, por el tema del adesentamiento de la vida nacional. Repito, los imputados no hay otra cosa que recordarle que la presunción de inocencia prevalece frente a ellos y que su medida es el resultado de una coerción dictada por un magistrado o por una magistrada. Pero vamos avanzando en el sector justicia. ¿Cuándo podrán ser sometidos e implementados los otros expedientes? Porque la gente como que le ha gustado el asunto de que se sigan conociendo casos, pero como que se han frenado muchos. No. A pesar de que... No, la semana pasada se dictó respecto a un recurso de amparo, una solicitud de uno de los investigados, que el Ministerio Público pudo demostrar por ante el juez que tenía 42 millones de dólares y 600 millones de pesos. Es el caso del sector eléctrico. Sí. Pero hay temas pendientes. Sí, pero hay temas pendientes como el tema, por ejemplo, de los ex titulares de la Cámara de Cuentas. Hay un expediente depositado por el
en el Ministerio Público, producto de una información nacida en el director de presupuesto, en lo que concierne al exministro de Hacienda, al exadministrador del Banco de Reservas. Hay un tema también sobre un área del gobierno anterior que tiene que ver con las políticas sociales, que todo el mundo le dice plan social, pero es parte de un esquema de política social. Y sobre todas las cosas el país irá conociendo situaciones. ¿Puede el gobierno del país recuperar esos bienes que le fueron sustraídos? Sí, hay un contrato, acuerdo, entre consultoría jurídica y un grupo de abogados, oficinas de abogados, que tienen la intención de recuperar esos bienes. Por eso en el país hay tanta resistencia al concepto de extinción de dominio. Fíjate que por muchos años se ha estado discutiendo la necesidad de un ordenamiento legal que garantice no solo la persecución, sino la devolución. Sí. En ese sentido, yo aspiro y espero que las actuales autoridades congresionales hagan un esfuerzo para que la ley de extinción de dominio se constituya al final de la jornada en una pieza indispensable de la persecución de esos actos de corrupción. ¿Se están conociendo casos de la actual administración también? Claro. ¿Y qué le pasó al exadministrador de la Lotería Nacional? Hay un proceso contra él y hay 2 distinguidos compañeros muy queridos por mí, y hay una fase de investigación que yo espero que se decida al respecto, tanto Leonardo Faña como la ex ministra de la Juventud, Kimberly Taveras. Se habla de que un expediente que está en la Procuraduría, el caso de la Procuraduría, que implica al ex Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, pero ahí está también un alto funcionario del gobierno, que era socio de él y que dicen que esa parte pues no la tocan. No, eso no es justo. Hay una investigación en curso, producto que hay una medida dictada mediante una coerción que tiene que ver con el ex procurador y otros miembros de su equipo de colaboradores. Lo que pasa es que en el elemento a investigar tangencialmente existen las cárceles, básicamente un proyecto que se llama La Nueva Victoria, y en ese proceso participaron 5 compañías, y yo quiero ser lo suficientemente honesto. Si queremos medir a todo el mundo con la misma vara, todas las compañías tienen que ser investigadas. Quien no tiene ningún tipo de responsabilidad no tendrá problema, pero el que tenga algún tipo de responsabilidad, la gente espera sanciones. Sí. Doctor, mire, el presidente Leonel Fernández produjo un discurso que la gente lo ha querido traducir como respuesta al discurso que pronunció a la locución del presidente Luis Abinader, aunque él ha dicho que él habló al país, pero no le respondió. Y si la gente comienza a ponerlo grado por grado, medirlo palabra por palabra, dicen la gente que fue una respuesta. ¿Cómo fue ese discurso del presidente Abinader? Mira, yo vi el discurso de Luis Abinader, lo leí, al igual que el del expresidente Fernández. Pongan en concepto, primero, no es malo que en la democracia una intervención que es una rendición de cuentas del primer año sea ripostada por sectores políticos, sociales, económicos. Eso es normal, eso es lo que se estila, y qué bueno que eso pase, porque revela que la democracia dominicana es vital. Sí. Ahora, más que leer del punto de vista de cómo la gente interpreta si es una respuesta o no, yo creo que el expresidente Fernández está en una etapa de posicionamiento en lo que concierne a constituirse en el polo opositor por excelencia, porque por un lado saca mucha gente de su anterior casa, que es el PLD, los recibe en su partido, y en el discurso crítico respecto a temas esenciales del gobierno hace sus puntualizaciones. Claro está, lo ideal hubiese sido que el expresidente Medina también lo hiciera. Es lo que se estila. Sin embargo, todo el mundo sabe la situación de cerco que padece de una forma u otra el expresidente Medina. Y frente a eso, lo que hace el expresidente Fernández es tomar un posicionamiento de carácter político. Que yo creo que la democracia dominicana gana cuando su liderazgo social, político y económico hace señalamientos. Fíjate que uno de los fundamentos que presenta el expresidente Fernández tiene que ver con el manejo de cifras estadísticas. Y él dice, miren, las cifras no son sinceras. El problema es que la fuente fundamental de esas cifras es el Banco Central. Y quien gobernaba el Banco Central, también en la condición, repito, de gobernador, era quien hoy mantiene la misma posición. Es decir, en la administración del presidente Fernández, la fuente que se utilizaba respecto al tema de las estadísticas era el Banco Central. La pregunta es la siguiente: ¿se manipulaban también cuando era presidente? Otro aspecto que plantea el presidente de la Fuerza del Pueblo, que es expresidente de la República, es en lo que concierne al tema del Ministerio Público.
la independencia. Hay abundante información respecto a la postura del expresidente Fernández en materia de independencia del Ministerio Público. Yo sigo creyendo que es saludable y es una prueba de civilización política que quien tiene el poder lo ceda, y que no puede hablarse en el siglo XXI de una democracia funcional cuando una parte importante del tema de la persecución de la corrupción está en manos del Poder Ejecutivo. Yo me reitero en el compromiso de que para que avancemos en la democracia debemos tener un Ministerio Público auténticamente independiente. Doctor, los próximos 3 años que le faltan a este cuatrenio del presidente Abinader, se habla de que él intentaría o podría, dependiendo de las circunstancias que pueden ocurrir de aquí al año 2024, optar por otro periodo, que es lo normal, tiene todo el derecho, ¿no? ¿En qué se podría fundamentar esos 3 años que le quedan? O sea, ¿cuál sería el tren de pelea que él debería de usar para convencer al pueblo a que vote nuevamente por el PRM o vote por él en caso de que él pueda presentarse como candidato nuevamente? Mira, en este país hay un síndrome de la reelección. Y yo creo que si bien es cierto el país votó por un cambio y está inaugurando un ciclo de hacer la política, debemos sepultar la idea fatal de que a un año de gobierno estemos hablando de ese tema. La mejor forma de acreditar una función pública es siendo eficiente. Si el país entiende que el sentido de crecimiento económico toca los sectores populares, la gente va a tener fe en la gestión y la va a validar. Sí, claro. Si la gente entiende que las políticas educativas impactan, que en materia de inseguridad ciudadana hemos mejorado, que la desigualdad y la pobreza son factores abordados por la actual gestión, eso camina solo. Ahora bien, resulta poco prudente que en el marco de una crisis sanitaria, que estamos saliendo bien, con una situación global, con grandes dificultades, estemos hablando del típico argumento politiquero. No, yo me quiero concentrar más en la necesidad de que el gobierno lo haga tan bien que el argumento de la posibilidad de un nuevo periodo sea pan comido, como decimos los dominicanos. Que lo decida la gran mayoría que lo decida. Perfecto. Y en esa dirección, ¿cuáles son los desafíos? El gobierno tiene que contribuir a que una parte importante de su base social y electoral que los condujo a la victoria sea insertado en la administración pública. Sí, el gobierno enfrenta grandes quejas, muchas con razones, respecto de la imposibilidad de participar en el tren gubernamental. Gente que tiene la capacidad, el talento, la formación, el sentido de funcionario comprometido, y esas cosas hay que resolverlas. El gobierno tiene 2 desafíos, te dije el primero, la inserción en el aparato gubernamental de mucha gente cercana al gobierno y de la coalición de partidos, pero en segundo lugar, mejorar sustancialmente el nivel del precio de los artículos de primera necesidad. Si el gobierno hace eso, yo creo que tendrá las condiciones para que conversemos a futuro sobre la eventualidad de una presentación de nuevo del hoy presidente de la República. Bueno, yo creo que sí, porque el dominicano, la gran mayoría piensa con la barriga, y hay que entender eso, porque los precios de la comida son esenciales para satisfacer las necesidades de la gente pobre. Digo, te agradecemos mucho esta entrevista, de verdad que sí, y aprovechamos la oportunidad para decirte que este es un espacio plural que está abierto a usted y a quien quiera también responder ante cualquier inquietud que le parezca. Muchas gracias. Gracias a ti, hermano. Y a ustedes, amigos televidentes, gracias. El domingo nuevamente estaremos aquí con su espacio preferido de la 1 de la tarde, Original TV con Darío Medrano. Buenas tardes, feliz resto del fin de semana. Agua negra del vertedero. Seguimos dando cobertura a estos tiempos. La plazoleta La Trinitaria se cae a pedazos. Un sector totalmente olvidado por las autoridades, reportando las noticias en el mismo lugar donde ocurren.